mediados de la primera década de este siglo, muchos países ya se estaban poniendo al día en eliminar la cantidad de azufre que hay en las gasolinas, que se mide en partes por millón de azufre, y estábamos y seguimos estando muy rezagados, ¿no? Si ustedes ven, digamos, la parte roja, quiere decir 5.000 partes por millón o más, y es un país del África, que es Egipto, y algunos otros en el Medio Oriente. Luego, entre 2.000 y 5.000 partes por millón está Perú, algunos países de Centroamérica, algunos de África. Con 500, entre 500 y 2.000 está Argentina, está Bolivia, está Venezuela y algunos de África. Ya entre 50 y 500 partes por millón, que es el azul, está casi toda Europa. Y 15 partes por millón o menos está Estados Unidos, Canadá, España, ¿no? Lo que quiere decir eso es que el mundo viene avanzando hacia producir gasolinas con muy poca cantidad de azufre, porque son contaminantes y producen enfermedades respiratorias, además que contaminan el medio ambiente. Entonces, esa es una de las razones centrales por las cuales las refinerías en el Perú tienen que modernizarse. Las refinerías en el Perú emiten entre 3.000, 4.000, o sea, gasolinas y diésel con 3.000 y 4.000 partes por millón de azufre. La que ya ha terminado una modernización es Repsol, y lo de Petroperú se venía demorando por mucho tiempo hasta que comenzó este proyecto, ¿no? Que va a poner la gasolina y el diésel en 50 partes por millón, ¿no? A ver, la que sigue. Ya, entonces desde el 2006 la normativa nacional ha avanzado hacia la venta de diésel con menos de 50 partes por millón en todo el país. Ahí tenemos, por ejemplo, que el Decreto Supremo 041 del 2005 tenía como máximo 5.000, ese ya es el antiguo. Ahora, en el 2006 se puso como máximo 50 partes por millón en Lima y en varios departamentos del sur, entre ellos Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios. Luego, en el 2015, el Ministerio del Ambiente dijo que a partir de enero del 2016, como máximo 50 partes por millón, también en Moquegua, Tacna y Junín, ¿no? Y luego, con el Decreto Supremo del 2016, a partir de enero del 2017 ya tenemos Ica, Huancavelica, también Ancash, y al norte está, eso es, no es Lambayeque, es Piura, ¿no? Y así poco a poco, casi todo el país ya está con la obligación de que el diésel, no las gasolinas, el diésel tenga 50 partes por millón, máximo 50 partes por millón de azufre. Eso lo que quiere decir es que en el caso de Petroperú, que produce hasta ahora con 2.000 o 2.500, en todos esos sitios ya no puede vender los productos de diésel de sus refinerías, porque producen más. Entonces tiene que importar el diésel para poder venderlo. Lo mismo tenía que hacer Repsol, pero Repsol comenzó un proceso diferente y ya Repsol ahora está produciendo diésel con 50 partes por millón y se ha adecuado a la norma. Petroperú se está adecuando y justamente esa es una de las razones centrales de sacar adelante la refinería de Talara, ¿no? Como se ve, es un proceso que es mundial y que en el Perú ya se viene aplicando. Si se siguiera, o sea, si Petroperú no se modernizara, tendría que pasar a ser una importadora de combustibles. O sea, no podría ya seguir produciendo porque su producción, bueno, podría producir quizás y vender a aquellos países que todavía no se han adecuado, ¿no? Pero nada más. La que sigue. Bien, entonces, cuando se comienza el proyecto de modernización de la refinería de Talara, lo que se dice es, bueno, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Y esto comienza en el 2007, 2008, y se le encarga un estudio de factibilidad inicial a la empresa Arthur D. Little, que es una empresa norteamericana, y se comienzan a contratar toda una serie de tecnologías, ¿ya? Que son aquellas que van a entrar al proyecto de la modernización. Entonces, por ejemplo, una de las más importantes es que se le compra a ExxonMobil la tecnología para coquificación de residuo de vacío que se llama el flexicoking. Luego podemos entrar a eso. Luego a Haldor Topsoe se le compra la licencia para el hidrotratamiento de diésel y gasóleos, que es justamente la desulfuración,
que produce la reducción de azufre en diésel y mejora el cetano. También se les compra la producción y purificación de hidrógeno y la recuperación de azufre vía ácido sulfúrico, disposición final de azufre. Esto es bien importante porque al sacarle el azufre al combustible, nos va a quedar ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico se puede vender, se puede exportar. Southern también tiene eso, si bien eso no lo saca por el lado del petróleo. Y con Axens, que es otra compañía importante, hay hidrodesulfuración y reformación de naftas. Entonces, eso reduce el azufre e incrementa el octanaje en gasolinas. Eso no está previsto por la ley, eso lo está haciendo Petroperú para no solamente avanzar en el diésel, sino también en la gasolina. Hidrotratamiento de nafta craqueada para reducción de azufre en las gasolinas, tratamiento del GLP para reducción de azufre y corrosividad en GLP, y con UOP, que es Universal, es el craqueo catalítico fluidizado, que es uno de los tratamientos más comunes en el petróleo. Craqueo catalítico quiere decir que se rompen las moléculas de hidrógeno y de carbono, y desde ese punto de vista entonces se saca un mejor producto. Pero a lo que voy es que todas estas licencias se compraron entre el 2008, 2009, 2010. La que sigue. Ya. Entonces, el proyecto consiste en elevar la capacidad de refinación de 65.000 a 95.000 barriles diarios con mejoras tecnológicas que le den una mayor complejidad y permiten producir combustible con menos de 50 partes por millón de azufre. O sea, la complejidad en jerga petrolera no quiere decir que sea más complejo, más difícil, sino que tiene tecnología que le permite obtener el máximo de gasolinas y de diésel, que son los destilados medios, por barril de petróleo. Incluso del barril de petróleo pesado, que es más barato, y normalmente si no se tienen esas tecnologías más complejas, le va a salir un montón de asfalto, etcétera. Entonces, cuando es más compleja, quiere decir que, digamos, va a rascar la olla del petróleo pesado y va a poder producir más combustible ligero. Eso lo vamos a ver a un ratito. Entonces, la destilación primaria se va de 65.000 a 95.000, la destilación al vacío, bueno, craqueo catalítico. Y ahí está, pues se desulfuriza el GLP, se desulfurizan los gases, la nafta también, el diésel también, la nafta, solventes, o sea, todo lo que tiene que ver con la desulfurización. Y otras unidades son el flexicoking, la planta de hidrógeno, la recuperación de gases, la planta de ácido sulfúrico para utilizar el azufre que sale, la cogeneración para energía eléctrica, servicios industriales y otras facilidades. Eso que está ahí, que está otras unidades de procesos, son las llamadas unidades auxiliares, que son las que se han licitado hace poco y se están discutiendo públicamente, ¿no? Entonces, en verdad ha habido dos partes en la refinería de Talara. Una, toda esa que se ve en la columna del medio, que fue licitada y que ganó Técnicas Reunidas de España, ¿no? En el año 2010 y que finalmente se concretó en el 2014. Y las unidades auxiliares que debieron licitarse hace ya 2 o 3 años y que recién se han licitado. Podemos discutir sobre ese tema ahora, pero que ya no las hace Técnicas Reunidas, sino que las hace otra firma, pero que complementan con las unidades clave. O sea, es como tener, no sé, como un motor importantísimo y las unidades auxiliares serían como las llantas, el parabrisas, el timón, ¿no? El motor es lo que se hace en el medio. Y lo otro son las unidades auxiliares, ¿no? Que en otros países ni siquiera se necesitarían porque ya existirían. Pero bueno, eso es. La que sigue. Bueno, entonces, cuando termine el proyecto, los 65.000 barriles diarios que aparecen en la columna de la izquierda, donde ustedes ven que, por ejemplo, se produce 25.000 barriles de diésel y 15.000 de gasolinas, con la nueva refinería va a pasarse a producir 40.000 de diésel y las gasolinas aumentan de 15.000 a 22.000, ¿no? Y luego en otros, donde tenemos el turbo A1 se mantiene más o menos igual, y otros tiene que ver con diversas refinados, entre los asfaltos y otros, ¿no? O sea, lo que sucede es que se va a comenzar a producir una mayor cantidad de lo que en jerga petrolera se llama los destilados medios, ¿no? O sea, el diésel y las gasolinas, que son las que
tienen un valor mayor agregado y dan mayor precio. Los que están más abajo no dan un precio tan bueno, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el enfoque que se dio. La que sigue. Bueno, es importante decir que hubo licitaciones públicas para el otorgamiento del FIT-EPC. Ahorita vamos a ver lo que es eso y el PMC. Técnicas Reunidas ganó en una licitación, se presentaron varios postores, al final quedaron dos, Foster Wheeler y Técnicas Reunidas, ganó Técnicas Reunidas. Y el que aparece a la derecha, ahí arriba, que dice consultores para la administración del proyecto, el PMO, que es Project Manager Officer. Siempre todo proyecto tiene que tener un consultor del proyecto que vaya aconsejando a la empresa y diciéndole, oye, estás comprando bien, estás haciendo esto y el otro, y además garantiza los intereses del contratista. Petroperú hace 40 años que no construye una refinería. ¿Qué cosa es lo que sabe una empresa sobre los precios últimos del flexicoker de uno, del otro? Y entonces siempre en todo proyecto en general, incluido para los IRSAS, incluido para el Metro de Lima, para todo, siempre se contrata un PMO, ¿no? Que es el que va a aconsejar al Estado y le va a decir, oye, tu contratista está bien, no está bien, va a recomendar una cosa a la otra. Para eso también hubo concurso y lo que lo ganó fue ese concurso donde Inelectra era el más importante con 80%, IDOM con 12% y Nippon Koei con 8%. O sea, también hubo concurso ahí. Ahora, Técnicas Reunidas lo que tenía que hacer es el FIT, luego lo voy a explicar, pero Técnicas Reunidas entonces era la que hacía, como les digo, la parte central de la refinería, no las obras auxiliares. Ya, la que sigue. Ok, entonces, el contrato FIT-EPC, que ahorita vamos a ver el detalle, de la refinería de Talara se firmó entre Petroperú y Técnicas Reunidas el 16 de marzo del 2010, cuando estaba el gobierno del presidente García. Se establece el alcance del proyecto y se va a realizar ahí la ingeniería básica más la ingeniería de detalle preliminar, ¿ya? O sea, el contrato tiene dos partes. La primera parte, que es el FIT, quiere decir ingeniería básica más ingeniería de detalle preliminar. En inglés es Front-End Engineering Design, es el diseño de la ingeniería. O sea, ¿en qué va a consistir el proyecto? Y esto es muy importante porque se han otorgado proyectos como el caso del Metro de Lima, ¿no? Sin ingeniería de detalle. Entonces, ¿quién va a hacer la ingeniería de detalle en ese caso? El contratista. Y entonces ahí viene el problema. Porque si ya hay ingeniería de detalle antes, evidentemente se reduce mucho el riesgo. Ahora vamos a ver eso también. Entonces, cuando se termina el FID, se entrega al propietario Petroperú una propuesta técnica y un monto de inversión del proyecto. Si Petroperú acepta esa propuesta, entonces se puede pasar a la siguiente fase, que se denomina EPC, que es Ingeniería, Procura y Construcción, o sea, ya la construcción misma, ¿no? En noviembre del 2012, cuando yo estaba en Petroperú, TR presentó su propuesta técnica por 2.730 millones de dólares. En ese momento no se tomó ninguna decisión. Petroperú continuó analizando la propuesta técnica, encargando la validación de la ingeniería y del monto de inversión a Arthur D. Little y también a la empresa Technip, ¿no? El tema es que cuando se encarga la ingeniería y se entrega la ingeniería, se presenta una propuesta que aparece como un monto bastante alto, ¿no? Para los proyectos que estaba realizando Perú. Una pequeña interrupción. Sí. ¿Habrá traído la exposición impresa para poder hacerle seguimiento? ¿O? No, pero se puede imprimir a partir de acá. O sea, Okay. si ya tienen ahí el PowerPoint, lo imprimen en un ratito. Sí, ok. Gracias. Disculpen, no la traje impresa. Pensé que... Ya, ok. Y en el 29 de marzo del 2014, después de todas estas validaciones, se firmó el contrato EPC de la refinería de Talara entre Petroperú y TR por un monto de 2.730 millones de dólares. Las unidades auxiliares, que son las que vimos en la columna derecha, serían licitadas por Petroperú con una inversión estimada de 815 millones, ¿no? Yo quiero volver a puntualizar que yo recibí la propuesta técnica en noviembre del 2012, pero se sigue estudiando, yo salgo en enero del 2013 y el contrato se firma en mayo del 2014, ¿no? Con otro presidente de Petro. La que sigue. Ok, entonces eso es bien interesante, es un poco técnico, pero es la clase de estimado de costo según la Asociación Norteamericana de Ingeniería. Entonces, cuando es clase 5,
¿ya? La definición del proyecto va de 0 a 2%, es lo que se llama la ingeniería conceptual, o sea, de escritorio, capacidad factorizada, modelos. El rango de precisión es de menos 20 a menos 50%, el low, y el high es de 50 a 100%, o sea, o de 30, dice ahí. O sea, es una ingeniería de escritorio. A medida que se va avanzando en la ingeniería, que toma tiempo, 4 meses, 6 meses, un año, pasa a clase 4, ¿no? Ahí el rango de precisión es de menos 15 a menos 30 y más 20 a más 50. Clase 3, clase 2. Cuando se entrega la propuesta técnica a Petroperú es clase 2. Está la definición del proyecto entre 30 a 70%, hay costos detallados de unidades con conteo, forzado de planos, el rango de diferencia que podría haber es de menos 5 a menos 15 y de 5 a 20. Y cuando ya hay ingeniería de detalle, pues ya total, está todo listo para comenzar a construir, ya tienes clase 1. Hay una verificación del estimado, se puede licitar, costos detallados de unidades con conteo, y puede variar de menos 3 a menos 10% para abajo y de más 3 a 15%. O sea, ya la variación es mínima. O sea, no nos vamos a encontrar con adendas, ¿no? Cuando estamos a ese nivel de ingeniería de detalle. Bueno, quizás uno se podría encontrar con adendas, ¿no? Pero ya no es, o sea, con una ingeniería de detalle a ese nivel es bastante más preciso, ¿no? Entonces, lo digo porque cuando nos presentan la propuesta técnica es ingeniería de detalle clase 2, ¿no? Es así como se presenta. La que sigue. Ok, entonces, para verificar, aquí viene el tema, pues, ¿no? ADL en el 2008 hizo la propuesta inicial de la ingeniería conceptual, ¿no? Entonces, para verificar si el aumento del monto de inversión era o no consistente con el monto de 1.334 millones en dólares del 2006 del estudio de ingeniería conceptual de Arthur D. Little del 2008, Petroperú contrató en el 2012 a la misma Arthur D. Little para que haga la comparación respectiva. Eso todavía estaba yo en el directorio. En el 2013 ya el nuevo directorio de Petroperú le hizo el mismo encargo a la francesa Technip. Y ambos estudios están colgados en la página web de Petroperú. Y en el 2017 se le ha vuelto a hacer otro encargo a Arthur D. Little, ¿no? Que también está colgado en la página web de Petroperú. La que sigue. Entonces, en el 2012, Arthur D. Little dice lo siguiente. Y tengo después el facsímil de lo que ellos presentaron, ¿no? Pero eso está en castellano, por otro estaba en inglés. ADL dice en su informe que no estuvo involucrado en el proyecto durante el FEED, o sea, durante la ingeniería, pero que probablemente hubiera apoyado las decisiones clave sobre las unidades del proceso si es que hubiera participado. Añade que apoya la inclusión de las unidades que son parte del FEED, así como sus dimensiones y su configuración, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dice Arthur D. Little, la decisión de reemplazar la unidad de craqueo catalítico actual es un upgrade caro, pero se justifica su reemplazo por una unidad nueva debido al análisis de la condición de la unidad, al impacto económico de tener que parar la unidad durante el proceso de construcción, al aumento de la capacidad de la nueva unidad y a la necesidad de cumplir con los nuevos estándares ambientales. Este es un tema clave porque muchas veces la crítica se hace diciendo el estudio de ingeniería conceptual del 2008 decía algo, y claro, puede aumentar el doble o algo, pero ha aumentado mucho más. El tema es que cuando se hace la ingeniería de detalle, se precisan muchos aspectos que no están en la ingeniería conceptual. Este es uno de ellos, es una unidad más cara. O sea, la unidad de craqueo catalítico no iba a ser reemplazada. Iba a ser lo que se llama en términos petroleros, le iban a hacer un revamping, o sea, la iban a overjolear. Pero cuando van a la ingeniería de detalle, dicen, mira, no vale la pena overjolearla, compramos una nueva. Ya, entonces por ahí comienzan a aparecer aquellos temas que nos llevan a un precio que ya, ok, ese es todo el tema. O sea, la ingeniería de detalle mejora lo que es la ingeniería, el estudio conceptual. La que sigue. Ya, entonces ese es el proyecto que presentaron, proyecto de modernización de la refinería Talar. Esto está colgado en la página web. Este es evaluación y opinión sobre configuración técnica y dimensionamiento del FEED, o sea, de la ingeniería, ¿no? Ok, informe preliminar, ok, la que sigue. Ok, entonces ahí está en inglés, ¿no? Y ahí te dice todo
o sea, dice, apoyamos la racional o digamos la racionalidad de la mayoría de los cambios considerados en el desarrollo del FID, que tenían que proveer cierta flexibilidad en las operaciones, permitir un crecimiento a largo plazo y cumplir con estándares de seguridad aplicables a las nuevas unidades. Y bueno, ahí dan su opinión y al final es donde dice aquello que yo puse en castellano antes: Arthur D. Little no estuvo involucrado en el proyecto durante el FID, pero probablemente hubiera apoyado las decisiones clave hechas en el proceso de las unidades si hubiera estado involucrado. Arthur D. Little apoya la inclusión de las unidades que son parte del FID y la dimensión en general, los tamaños y su configuración, ¿no? O sea, lo apoya. La que sigue. Ya, ahí hay más cosas, no voy a entrar pues ya en detalle, ¿no? O sea, ok, la que sigue. Un tema que sí voy a entrar en detalle es el flexicocker, que ha sido en materia de muchas interpretaciones. El flexicocker fue planteado por Arthur D. Little en el 2008. El flexicocker es una unidad, bueno, y ahí dice qué cosa es lo que hay, la nueva unidad. Y eso lo dice Arthur D. Little en el 2008 en el sentido que es una unidad que no existía antes. Se escogió el flexicocker sobre 3 otras tecnologías de procesamiento de residuos por 2 razones. Puede eliminar la mayoría del residuo sin generar al mismo tiempo grandes cantidades de coque, no sé qué. También convierte la mayoría de coque de petróleo en flexigas, un gas que puede ser producido como combustible. O sea, estos se plantea en el 2008, porque hay quienes dicen que nació en el 2011 o en el 2012. No, esto está desde el 2008. Ese es el informe de Arthur D. Little. Es muy importante eso. Ya, la que sigue. Ok, entonces si podemos resumir, ya no voy a entrar pues a lo de Technip, que también está colgado, ¿no? Arthur D. Little en el 2012 sobre el FID dice, es consistente con la ingeniería conceptual del estudio de factibilidad, si bien han habido aumentos. Sobre la propuesta de precio, que son los 2.730 millones, el estimado de Arthur D. Little es mayor en 2.6% respecto a la propuesta de TR. Eso está en los documentos. Y luego Technip dice sobre el FID, el alcance de los trabajos está claramente definido. Sobre la propuesta de precio, el estimado de costos es mayor en 0.3% respecto a la propuesta de técnicas reunidas. O sea, el estimado de costos. O sea, una cosa es que digan, ya, la refinería está bien, muy bien, va a funcionar. Y otra cosa es, bueno, técnicas reunidas, tú has hecho un presupuesto, ¿no? Con el método del libro abierto, se han visto las unidades, aquí se ha mandado presupuestar a Turquía, a Japón, a Corea del Sur, a Estados Unidos, a Francia, ya muy bien, vamos viendo, ya todos están viéndose con el PMO, ya 2.730 millones de dólares. Hay que validar eso, pues, ¿no? O sea, una cifra de 2.730 millones de dólares no es cualquier cosa. Entonces, la validación es lo que hacen ellos, que conocen el tema y dicen, ya, lo que técnicas reunidas te dice, está más o menos bien, en el estándar. Ya, eso es lo que se hizo. La que sigue. Ok, y aquí simplemente lo que estoy poniendo es que la inversión en desulfurización son 908 millones de dólares. Sobre todo por las desulfurizadoras y unidades auxiliares, el hidrógeno, el ácido sulfúrico. Lo que eso quiere decir es que normalmente esta inversión en desulfurización la pagaba el mercado, porque el diferencial entre el diésel con mucho azufre y con bajo azufre era importante, pero ahora que ya tantos países han entrado ya no. O sea que esto es un costo con el cual tenemos que cargar. ¿La que sigue? Ya. Y este es un tema clave, ¿eh? Esto es una lámina de Petroperú sobre la evolución del presupuesto del monto de inversión del 2008 hasta el 2017, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí se ve, después lo podemos ver en detalle si ustedes desean, en el 2008 a dólares del 2006, en la primera columna se ve lo que plantea Arthur D. Little, ADL. Con ingeniería, nivel de ingeniería dice conceptual, ¿no? Entonces ahí están todos los montos. Luego en el 2014, cuando se firma el contrato, ya el nivel de ingeniería dice que es una ingeniería básica extendida y el costo es de 2.730. Luego las auxiliares, esta sale 3.919. En el 2015, si ustedes ven, el costo sigue siendo el mismo, 2.730, ahí están las unidades auxiliares. En el 2016
igual, 2.730, pero ya en ese momento se incorporan los intereses por financiamiento, en el 2016, cosa que no se hacía inicialmente. Y luego en el 2017 sigue siendo ahora 2.732, las auxiliares 815, pero ya hay unas obras complementarias, están los intereses, órdenes de cambio en discusión, o sea, ha habido modificaciones, y ahí están al final los 5.400 millones de dólares de costo del monto de inversión de la refinería. ¿No? Como ustedes ven, en el ítem 1, ese ítem 1 no cambia. O sea, siempre está igual, porque ese es el que se licitó a través del FID. Y en los otros, lo que cambia básicamente es el hecho que cuando ya uno tiene un proyecto definido y lo va a financiar, hay que pagar intereses por financiamiento en la etapa de preoperación. O sea, si yo soy Antamina y voy a construir la mina en 4 años y me tengo que prestar dinero, mi mina vale lo que valía Antamina en ese momento, señalaba, era 2.300 millones de dólares, eso es lo que cuesta la inversión, pero hay que financiarla. Entonces, eso evidentemente te eleva el costo en una cantidad adicional. Nunca se menciona normalmente, se dice que costó 2.300, pero hay una parte que es capital y una parte que es deuda, ¿no? En este caso, la parte que es deuda es de 1.028 millones de dólares, que es la línea 4, ¿no? Cuando uno está recién viendo el proyecto, todavía no sabe ni cuánto te va a costar, no lo puedes considerar ese interés porque todavía no estás en el nivel de que lo vas a financiar, de que vas a emitir tus bonos, de que te vas a prestar aquí y allá, cuál es la relación deuda-capital, o sea, cuál es capital propio de Petro, cuál es deuda. Entonces, eso es bien importante, pues por eso es que a veces se dice que la cifra crece mucho, pero digamos, si Arthur D. le hubiera tenido que poner también intereses por financiamiento en ese momento, hubiera puesto una cantidad. Además que son dólares del 2006. Total, presento las cifras para la apreciación de ustedes y que se vea, ¿no? O sea, pero ahí está. La que sigue. Bueno, y ADL en el 2017 saca un cuadro, cuando se le encarga también un nuevo estudio, que el monto de la inversión de la refinería de Talara, medido en dólares por barril, está en línea con los promedios internacionales. Y Talara está ahí en el verdecito, ese que dice verdecito es Talara. Ahí están los dólares por barril de la refinería en el eje, de las ordenadas, en el eje de la Y, 40, 50 dólares por barril, y al lado derecho, hacia allá lo que está es la cantidad de barriles por día que tienen las refinerías. La de Petroperú está casi al principio porque son 95.000 barriles. Hay refinerías de 150, 200.000, 300.000, 400.000 barriles, no es el caso nuestro. Pero como se ve, está Petroperú en esa línea de un costo que está en línea con los promedios internacionales. La que sigue. Ok, entonces ahora vamos a la parte legal. ¿Cuáles son las leyes que se han aprobado para fortalecer y modernizar a Petro? En el 2004 se promulgó la ley que excluye a Petroperú del proceso de privatización, la 28244. En el 2006 se promulgó la ley de fortalecimiento y modernización de Petro, que la autoriza para participar en todos los eslabones de la cadena de la industria. Y estas dos leyes, ojo, fueron observadas por el gobierno de Toledo, motivo por el cual fueron promulgadas por insistencia por parte del Congreso. En diciembre del 2013 se aprobó la ley 30130, que autoriza la inversión en la refinería Talara. En noviembre del 2015 se aprobó la ley 357 para que Petroperú explote el 192. Esta ley fue aprobada por insistencia por parte del Congreso, porque el gobierno de Ollanta Humala, el Ejecutivo, la observó. Se aprobó el decreto supremo 031-2016 para que Petroperú explote el lote 64 en asociación con la empresa Geopark. Y luego en diciembre del 2016 se promulgó el decreto legislativo 1292 que autoriza la vuelta de Petroperú a la integración vertical, entre otras consideraciones, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera decir acá en esta comisión es que ha habido toda una serie de leyes sobre Petroperú en años anteriores, ¿no? O sea, la más importante, yo diría que es una de las más importantes, es la 28840, que autoriza a Petroperú a participar en los eslabones de la industria, y luego la 30130, que autoriza la inversión en la refinería, ¿no? Entonces, eso está también. La que sigue.
Entonces, esa es la ley 30.130, que declara de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la refinería de Talara para asegurar la preservación de la calidad del aire y la salud pública, o sea, la desulfurización, y adoptar medidas para fortalecer el gobierno corporativo de Petroperú S.A., ¿no? Esa